Causas por las cuales las personas tienden a sentirse desaprobados. Esta sensación cada vez es más frecuente y tiene que ver con una interpretación interna, es decir, la desaprobación es algo que viene desde dentro, pero algunos detonadores que pueden contribuir a desarrollar esta sensación serían las siguientes. Por ejemplo, sensibilidad a la crítica y al rechazo. Hay algunas personas que son más sensibles que otras a la crítica y al rechazo, lo que puede hacer que se sientan desaprobados fácilmente. Esta sensibilidad a la crítica y el rechazo tiene que ver con, digamos, experiencias pasadas en donde se le señaló de una forma ofensiva, grosera, denigrante y demás y se queda de alguna manera fresco en la memoria y por eso sucede esto. También, evidentemente, la baja autoestima, cuando las personas no se sienten lo suficientemente buenas o importantes o atractivas, pueden sentirse desaprobadas, pero esa desaprobación tiene que ver mucho más con una sensación interna. También, evidentemente, las experiencias pasadas, los acontecimientos que han ocurrido en el pasado, tanto a nivel personal como el entorno que los rodea, las personas pueden influir en cómo se sienten y en su autoimagen. La autoimagen y la autopercepción tiene que ver con eso. Entonces, si las personas observan hacia afuera ciertos modelos estéticos que no cumplen, van a sentirse desaprobados de alguna manera. También es cierto que hay algunos trastornos de personalidad que pueden hacer que las personas tengan dificultad para comprender y relacionarse con los demás, lo cual puede llevar a una sensación de desaprobación. Cuando nuestros mecanismos adaptativos no son muy eficientes, que digamos, entonces puede ser que esa sensación de titubeo pueda hacer que las personas tiendan a tener cierta suspicacia, es decir, que tengan cierto reparo en aceptarnos precisamente porque no ven un patrón reconocible. Por eso es muy importante ser auténticos y estar alineados, porque si alguien no puede leernos con claridad, entonces va a preferir deshacerse de nosotros o alejarse o ser distante o no tener un contacto al no poder identificar cuáles son los pensamientos o emociones, etcétera. También es cierto que el miedo al abandono puede generar esto. Algunas personas pueden sentirse desaprobadas y si se sienten de esa manera, pues se sienten abandonadas o rechazadas por alguien, entonces van a suponer que si alguien se fue y las dejó, tiene que ver con algo que ellos propiciaron, que algo que no hicieron bien o que tienen cierto defecto. ¿Por qué? Porque si una persona que tenía cierto peso emocional se retiró de ellos, pues pueden tener esa sensación que genera la desaprobación, etcétera. También la autocrítica es importante porque la autocrítica excesiva puede hacer que las personas se sientan desaprobadas por sí mismas y por sus acciones. En general, todos estos elementos de desaprobación tienen que ver con estándares internos que se pueden comparar con el exterior de forma inapropiada. Por eso es importante conocerlos para comprenderlos y de esa manera poderlos administrar de mejor manera. ¿Para qué? Para poder regular la percepción que tenemos de nosotros mismos y que nos permita ser mucho más plenos, mucho más eficientes y mucho más funcionales.